¿Qué tal? Un placer, Juan. Te dejo la palabra. Ya he dicho que nos... Hola, José, ¿estás por ahí? No, pero para que conteste hay que hacer... José. José, ¿estás por ahí? ¿Qué pasa, Juan? Sí está. Bueno, nada, quería dejaros con Juan y esa invitación que nos haces a una velada de pensar, a una tarde de pensamiento. Pues sí. A ver cómo te sale. Bueno, muchísimas gracias. Os preguntaréis a lo mejor... Podéis aplaudir si queréis, ¿eh? No, nunca me ha molestado. Gracias. Bueno, os preguntaréis qué es esto. Estáis aquí, son las 7:00, se ha quedado muchísima gente fuera. Os doy las gracias por venir a algo llamado la velada de pensar y os voy a explicar más o menos la mecánica, que es muy sencilla. Esta idea se me ocurrió después de una tertulia en la tele. Salí de un mal humor espectacular, fue una tertulia particularmente... No fue Iker, fue de las otras. Pero salí de una mala leche espectacular, dije, yo no sé lo que estamos haciendo aquí, nadie se escucha, son posiciones enfrentadas, pero no llega a haber un diálogo entre las dos partes, no sirve para nada. Y como también soy consumidor de esta televisión como televidente, me daba cuenta de que el formato en que están hechos los debates anima a no pensar, anima a esperar a que la parte con la que tú estés de acuerdo le meta el zasca a la otra y a hacer así con la cabeza y me di cuenta de que era una cuestión de formato y pensaba, en el coche que me llevaba a mi casa pensaba, joder, ¿cómo molaría ver un debate en un formato que es el que vais a ver ahora? Y es un formato diferente, o sea, aquí son dos posiciones, tenemos a Nairis Simón y tenemos a Usía, podéis salir ya si queréis, así os ven y os aplauden. Aquí están. Y os cuento, el formato es el siguiente. Vosotros vais a escuchar a uno de los dos. Primero, voy a tirar una moneda al aire, la moneda de dinero negro, ya sabéis. Voy a tirar una moneda al aire y a suertes uno de los dos va a dar primero su visión sobre la herencia, que es el primer tema. Esto lo vamos a hacer más veces en distintos distritos. Por cierto, doy las gracias al distrito de Retiro por acoger el primero, por jugársela. Hemos llenado la sala, o sea que muy bien. Entonces uno de los dos va a dar su visión sobre las herencias y el otro no va a estar presente, no le va a escuchar. Después el otro hará lo mismo, entrará uno de los dos, el otro saldrá y dará su visión sobre las herencias. ¿Por qué lo hago así? Porque me interesa que vosotros escuchéis a dos personas hablando libremente sobre un tema sobre el que tienen una posición basada en su experiencia, en sus ideas, en lo que han leído, en lo que han heredado, en lo que no han heredado, en fin, una visión totalmente genuina de cada uno, sin que se produzca eso que pasa siempre en los debates, que es que uno está escuchando al otro ya para ver por dónde le entra, para ver por dónde le sale, para ver el punto débil, ¿no? Eso vicia totalmente la conversación. Y cuando acabe el segundo, ya se reunirán los dos aquí conmigo en el escenario otra vez, y seréis vosotros los que hagáis que el debate vaya adelante. ¿Cómo? Ahí tenéis un número de teléfono y tenéis que enviar por WhatsApp a ese número las preguntas que... Si luego lo queréis insultar... No es el mío. No es el mío, es el de Andrea Levy. Su teléfono personal, no, es mentira. Es un teléfono que hemos habilitado para... Sí, gracias, porque no sé lo que hacer con esto ya. Es un teléfono que hemos habilitado para esto. No se van a guardar vuestros datos, no os van a mandar propaganda electoral, tranquilos, no es para eso. Pero las preguntas las podéis hacer mientras habla uno, mientras habla otro, después cuando se junten, mientras empezamos a responder a esas preguntas. Y yo, en un móvil que hay por alguna parte, José me lo dirá, las leeré, ¿vale? Leeré, no podré leerlas todas, seguro que tenéis muchísimas preguntas. Iré seleccionando... está en la silla. Iré seleccionando, pero el debate lo vais a montar vosotros. O sea, vais a escuchar a dos personas que, libremente, sin la cortapisa del otro, sin miraditas, os cuentan su visión sobre la herencia... y después estarán juntos para responder a las preguntas que hagáis. ¿Se entiende? Es una mecánica sencilla. Espero que salga bien, es la primera. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si la velada de pensar sirve para pensar. Si no llegan a un acuerdo, sí que hay un combate... Repartir la herencia, ¿no? Sí, es lo que te gustaría a ti. Si no llegan a un acuerdo, sí que he pedido al ayuntamiento que nos proporcione armas blancas para que lo arreglen como tiene que hacerse al final. Pero espero que funcione mejor. Entonces voy a tirar una moneda al aire, si os parece. Oye, Juan. José. Juan, dime, dos cosas. Dime, José.
Les tengo que avisar yo del tiempo. Cuando vienen 15 minutos, Les puedes hacer algún sonido característico. Que digo, ajam. Ajam, por ejemplo. Vale. Vale, ¿oiréis un amenazante ajam de Y- José? Sí. Y segunda cosa, Sí. te brilla un poco el pelo. ¿Quieres que bajemos la luz? No, que brille, que brille. Vale. Lo dice porque está calvo el cabrón. Vale. Moneda al aire, ¿qué quieres, cara o cruz? Cara. Cara. Siempre cruz. Vale. Cruz. Me voy. Te vas. Adiós, Aquí- Anairis. Abro. ¿Os quedáis? ¿Qué hago? ¿Me siento? ¿Me pongo aquí? No, me oís bien, ¿no? Ah, sí, tú Sí, llevas. sí, sí. Muy bien. Cuéntanos. Hazlo de pie, hombre. Vale, bueno, pues muy buenas tardes a todos y gracias por venir. Hablar de las herencias. Yo la verdad es que hay muchos tipos de herencia, como bien sabéis todos vosotros, ¿no? Hay una herencia genética, una herencia, pues al final testamental, y luego hay también una herencia de forma de vida, que en mi caso es, digamos, la que más ha aflorado. Hay una cosa con la literatura muy curiosa, ¿no? Que si te llamas igual que tu padre, directamente hay un 50% del público que está descartado porque heredas los odios y también los cariños de tu padre. Pero realmente hay una cosa que es bastante punky, que está pasando en estos tiempos de polarización y demás, y es que directamente tienes el 50% descartado. Del otro 50% que se convierte en tu 100% de público, hay un 25 o un 50 al que decepcionas, porque buscan en ti a tu padre y no lo encuentran, obviamente, porque eres distinto que tu padre, solo te llamas igual. Entonces contamos con que, en mi caso, hay un cuarto de público que puedo considerar mi objetivo lector, mi público lector, ¿no? Que también suele coincidir con el público que merece la pena, ¿no? El que ha dejado atrás prejuicios, el que ha dejado atrás el no buscar en ti a tu padre y el que realmente le interesa la narrativa. Como se venden tan pocos libros, como podréis imaginar, ese 25% es bastante paupérrimo. Entonces, vamos a partir de la base en la que es complicado. Yo de mi padre he heredado dos cosas fundamentales, que es biblioteca y el nombre. Cuando saqué mi primera novela, Cuento del Norte, pues no sabía cómo firmar. Ahí tuve el primer dilema. Ray Loriga, que es buen amigo mío, se llama Jorge. Su padre también se llama Jorge. Y él se inventó lo de Ray porque decía que un escritor lo único que tenía que tener, por lo menos, era un nombre propio. Por eso se llama Ray. Yo la verdad es que nunca he tenido el complejo o la necesidad de matar al padre. O sea, en ese sentido yo estoy muy orgulloso. La literatura se la debo a él. O sea, nosotros de pequeños en casa, si teníamos alguna duda de algo, si teníamos alguna inquietud, alguna curiosidad, teníamos un libro. Y esa es la gran herencia que he podido recibir de mi padre, es en forma de biblioteca. Luego también es divertido porque enseguida, y esto ya es una peculiaridad del apellido Usía, ¿no? Ya consideran que estás completamente trufado de pasta, por llamarte Usía. Y os voy a contar un detalle. Mi abuelo, el padre de mi padre, Luis Usía, que sí que estaba bastante forrado, se jubiló en 1945 y se murió en el 2004. Entonces estamos hablando, y tenía 10 hijos. Entonces estamos hablando de un tío que por muy forrado que estuviera, estuvo 60 años tocándose las narices y viviendo como un rico. Con lo cual a mi padre esto le cabreaba mucho, porque si hubiera tenido un poquito más de cabeza, igual los dos hubiéramos escrito menos y nos dedicaríamos más a leer que a escribir, porque al final escribir es una necesidad también para comer, pagar facturas y todo lo demás, pero ciertamente es lo único que sé hacer. Entonces, bueno, vivimos en un país en el que hay muchos prejuicios. La verdad es que hasta que no te mueres no se te perdonan, pero en cierto modo no me puedo quejar porque es la única vida que he conocido. O sea, no tengo una referencia para decir y si hubiera nacido en un pueblo de Andalucía, nadie me conoce y hubiera escrito mi primera novela y hubiera sido un éxito, pues a lo mejor no hubiera escrito mi primera novela porque no hubiera tenido biblioteca. O el amor por los libros que tengo desde que soy pequeño, pues no se hubiera desarrollado como se ha desarrollado. Entonces, cualquier cosa que os diga va a ser mentira, porque en el fondo la única referencia que tengo es la que he vivido. Para mí es un honor
llamarme igual que mi padre. Sí que es verdad que es un poco coñazo y es un poco complicado porque no solo he heredado el apellido, sino también he heredado el nombre. Entonces, pues volvemos al problema del principio del cuarto de cuota de público que me queda en la narrativa. Pero realmente no lo veo como algo peyorativo. Al contrario, estoy muy orgulloso de que así sea. Cuando saqué Cuento del Norte, que es lo que a donde quería volver, tuve una discusión bastante fuerte sobre, pues al final, cómo firmaba. Y entonces decía, no, firmo con un seudónimo y así no me pasa lo de la cuota del 25%. Pero claro, luego te das cuenta que un seudónimo no tiene nada tuyo. Tampoco estamos en la época de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Que, pues yo qué sé, Larra tenía 14 seudónimos en el siglo XIX. Muchos autores, ¿no? Valle Inclán, todos han firmado siempre algunas obras con seudónimo. Y hoy en día vivimos pues en un momento en el que el nombre es muy importante, ¿no? Y ahora se dice, ¿no? Ayer leía un estudio que es todavía más importante que el nombre sea corto. Entonces ya, ¿sabes? Si te llamas Gurmensindo, lo has cagado, ¿sabes? Te tienes que llamar Al, ¿no? Y Al, pues mi segundo apellido es Ornedo, ¿no? Pues Al Ornedo, ¿no? Entonces, así sonaría. Pues es que, no sé, probablemente cualquiera de ustedes esté igual identificado con Al Ornedo que yo. O sea, no tenía ninguna sensación de pertenencia. O sea, y al final mi nombre es ese, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a renunciar a mi nombre, ¿sabes? Pues hombre, sí, pues que es que tu padre se llamaba igual, ya, bueno, ¿y qué? Hay una cosa, por ejemplo, que me hace mucha gracia cuando tú vas a un restaurante y de repente llegas a una panadería o a cualquier local o a cualquier comercio que haya funcionado durante muchos años, hay una especie de sello de garantía, ¿no? Que dices, joder, está aquí Casabotín, abierto desde 1678. Esto no puede fallar, aquí no comes mal. Pero luego eso lo trasladas al mundo del arte o al mundo de la creación y ya volvemos al prejuicio, ¿no? Dice, pero seguro que no es lo mismo. No va a ser igual. Pues claro que no va a ser igual, ¿no? Porque no estás haciendo cochinillos, estás creando. Entonces, al final, cuando alguien crea y tiene el honor o la desgracia de llamarse igual que su progenitor o que algún antepasado suyo, pues siempre se parte con la duda, ¿no? Siempre ya partes un poco con la inseguridad, no tienes esa certeza de que tu obra, ¿sabes?, se valore o se catalogue o se juzgue por la calidad, sino porque viene con un montón de piedras en la mochila. Repito, no conozco otra situación, con lo cual no lo puedo comparar, es la que tengo y es lo que hay. Pero sí que es divertido ver el comportamiento de los demás respecto a eso, ¿no? No sé, las comparativas pues son odiosas, ¿no? Y no paro de recibir pues a gente que no, pues me encanta cómo escribes mejor que tu padre, o otros, ¿no? Tal. Y siempre está la coletilla del ¿sabes? Tu padre no habría dicho eso así, ¿no? Entonces yo también entiendo que es un tema generacional, o sea, entiendo que la gente que leía a mi padre pues poco a poco irá pues, leyendo menos, ¿no? Y la cuota de mercado que me ha tocado a mí en este tiempo es esta. Pero la verdad es que en ese sentido, para mí, todo lo que me ha aportado es bueno. Y además hay una cosa que es un pelín más profunda de esto. Yo es una persona a la que la he conocido leyéndole. Yo a mi padre le conocí leyéndole, no se dedicaba, como todos sabéis, pues a los artículos de prensa, como yo también me dedico ahora. Y entonces, cuando estabas en casa, pues no le querías dar el coñazo. Ya tenías oportunidad de saber lo que opinaba de las cosas, pues leyéndole, escuchándole en la radio o en cualquiera de sus facetas de comunicación. Entonces, tenía una pequeña obsesión que la verdad es que siempre que viví con ellos la mantuve, y era poder coger el periódico antes de que él lo arrancara, porque era una persona muy meticulosa, ordenaba todo, lo archivaba. Ahora cuando se ha muerto hemos flipado, porque es que está desde la revista Cocodrilo, todo encuadernado y publicado, miles y miles y miles de artículos en distintos tomos, y entonces es bastante impresionante. Pero a lo que quiero llegar es que yo le conocí leyéndole. Entonces, si quería saber lo que opinaba de cualquier tema de actualidad, tenía que coger pues el artículo o leer un libro. Y esa es la parte que más me descubrió a mi padre, o sea, saber qué pensaba de cada uno de los temas importantes, ya no solo de la sociedad, sino también personales, con sus libros, con los libros, con el tipo de literatura que hacía, ¿no? Las memorias del Marqués Sotoancho, pues, las buenas maneras, lo del ecologista coñazo. O sea, todos esos libros me acercaban a su figura y me permitían tener una especie de contacto mucho más íntimo con él, porque sabía
realmente qué pensaba de cada cosa. Y a medida que yo empecé a publicar mis novelas, mis libros y mis artículos en prensa, creo que él también me ha conocido leyéndome. Eso era bonito, por ejemplo, cuando escribí Batio, no sé si conocéis ese libro, pero bueno, es una novela bastante de Madrid, bastante pues eso, relacionada con el mundo del rock. Cuando estuve con Antonio Vega, en unas aventuras bastante infatigables. La verdad es que mi padre me lo presentó en el Ateneo de Santander el libro y abrió el discurso diciendo que había conocido una faceta de mí que no tenía ni idea. Porque nosotros nunca dábamos mucho la lata, en el fondo. Íbamos a nuestra bola y tal, y creíamos que la educación se medía por el coñazo que se le daba a las personas. Entonces a mi padre no le dábamos nunca el coñazo, pero tampoco teníamos una relación muy fluida pues eso, de saber todo lo que hacía, ¿no? Y entonces, cuando él leyó Batio, se dio cuenta de una época de mi vida, de muchos años, y luego con ABC... Por ejemplo, pues él era el primero que me llamaba por las mañanas cuando leía una de las columnas. Esto es otra cosa cachonda también, porque me ha pasado. Yo escribo en ABC, mi padre escribió 25 años en ABC. Entonces ya por defecto, cuando tienes algún hater, dice, mira, en ABC, ahí le metió su padre. A mi padre le echaron de ABC en el 2004 y no sabéis lo que me ha costado es que el periódico me mirara a la cara. O sea, han sido muchísimos años cobrando paupérrimamente cada texto para que por fin Julián Quirós apostara por mí en ese sentido. Entonces todas estas cosas van un poco asociadas a la figura pues bastante gigante que era él, ¿no? También hay que entender que era otra época, era otro tiempo. Un periódico tenía una tirada de 500.000 de ejemplares y eras un poco una rock and roll star, ¿sabes? Ahora todo el mundo pues va mirando la pantalla y te lee mucha menos gente, y entonces realmente digamos, la repercusión mediática de un escritor es bastante menor, ¿no? También para mal, ¿no? Porque entonces, claro, a él le conocía todo Cristo, ¿sabes? Pero todo Cristo. Hay una cosa que me pasó en Palencia cuando presenté, me parece que era El puente de los suicidas, que está aquí Eva Serrano, la maravillosa editora de Círculo de Tiza. Y entonces, nada, llego al casino de Palencia y hay una cola que daba la vuelta al casino. O sea, acojonante, ¿sabes? Y yo era, no sé, yo iba con bastante cabizbajo, ¿sabes? Pero un poco nervioso y de repente... Entonces, a medida que la gente entraba, ¿sabes? Me quedé fuera fumándome un piti y decía, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Había 100 y pico personas, ¿sabes? Tampoco no he hecho ni una entrevista en Palencia. Y nada, entonces ya cuando me subo al escenario, de repente empezaron Este no es. ¿Pero tú estás segura que no es? Yo le veo muy joven, decía otra señora. ¿Sabes? Y claro... Eso me ha pasado en muchos aspectos de mi vida. Antiguamente reservaba los restaurantes como Alfonso Ornedo, porque no sabes cuántas veces reservaba en un restaurante, iba a cenar con mi mujer y de repente llegábamos y tenías al dueño del restaurante, a los inversores, a los camareros, todos en fila, te habían montado una mesa en la cocina y decían, hola, soy Alfonso Usía. O sea, lo decías como muy bajo. Decías, ¿perdón? Entonces ya una cara de decepción de todos, joder, no, sí es pero no es. Entonces, bueno, con ese no es... yo creo que se ha forjado una manera de pensar en la que no me importa que no sea, ¿sabes? Nunca lo voy a ser, pero que también al mismo tiempo me hace reivindicar de una manera muy orgullosa y con la cabeza muy alta digamos, una saga literaria que no empezó en mi padre, empezó en mi bisabuelo, en Pedro Muñoz Seca, autor de teatro, La venganza de Domendo, y entonces, en el fondo, no sé, también podía ser una especie de traición renunciar al nombre. Pero, así como para acotar un poco el tema de la herencia, yo creo que la mejor herencia que ha recibido mi padre es la posibilidad de elegir el libro que me daba la gana siempre que tenía cualquier duda, de cualquier tema. Y luego el haber podido elegir una profesión que es la mía, que comparto con él, y en la que jamás me puso ni media pega. Muchas más pegas tuve de mi madre, de mis hermanos, de gente cercana, pero justo de él, que sabía precisamente que esto iba a pasar, solo tuve apoyo incondicional. Con lo cual, ¿sabes? Llegas a un punto en el que dices, pues hombre, es lo que hay, me llamo así, y es que encima estoy muy orgulloso de llamarme así. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es el problema? Igual el problema lo tienes tú, y no lo tengo yo, ¿no? Porque eres tú el que tiene un prejuicio
eres tú el que me estás juzgando sin saber cómo escribo, eres tú el que estás considerando que soy conservador, fascista, metrosexual, blanco, hetero y todos los adjetivos que queráis porque en tu cabeza Usía es eso. Y entonces probablemente esté bastante orgulloso de que no seas un lector mío porque no merece la pena. Con lo cual, no sé, se lleva muy tranquilo. No he heredado pasta, que eso es algo que todo el mundo siempre también piensa, ¿sabes? No sé, decíamos antes, ¿no? Compartís la herencia. Pues como compartamos la herencia, pues igual te llevas hasta un pufo, ¿sabes? Porque como buen escritor, mi padre era una persona muy desorganizada administrativamente, por supuesto. Entonces, la verdad es que tengo una herencia literaria que adoro, que me encanta. El cabrón de Joaquín Sabina, que es un genio y es un tío maravilloso hay una cosa muy bonita. Él nació el mismo día que mi padre, no el mismo año. O sea, Sabina son los dos del 12 de febrero, mi padre era del 48 y Sabina es del 49. Pero siempre tuvieron cierta polémica y ciertos enganches entre ellos. Y le hice un libro que se llamaba Ciento volando, que eran como 100 sonetos, y había uno que el cabrón dio en el clavo porque consiguió hacer algo que le jodió especialmente a mi padre, que era un soneto que se llamaba Don Mendo nos hereda. Precisamente para meter un poco el dedo aquí. Pero mi padre, que era muy buen escritor, muy buen conversador, una memoria prodigiosa, lo que era de verdad bueno era como poeta. Para mí, creo que es uno de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX, de verdad. Y además a la antigua. Y entonces le contestó con un artículo en el que le enseñaba, pues de una manera un poco canalla e infantil, le decía, pues mira Joaquín, tienes que ponerte el dedo la mano cerca de la boca, cuando notes un golpe de aire, eso es una sílaba. Entonces, ¿sabes? Los sonetos están compuestos por 2 cuartetos y 2 tercetos, tienen que ser todos en decasílabos, riman A, B, B, A, B, A, A, B, C, D, C o D, D, C, eso ya es libre, pero tienes que entender pues, que hay algunos tal y con ese mismo soneto que le había hecho de Don Mendo nos hereda, le demostraba que el soneto era cojo y que estaba muy bien escrito, pero que era poesía libre, entonces no era un soneto. Y entonces Sabina estaba en llamas, porque le había contestado de una manera bastante bonita y bastante buena. Y luego ya se reconciliaron y cuando se murió mi padre, antes de que se muriese, Sabina le hizo un ripio que era Don Alfonso Usía, esta mano que es la mía, y tuvieron al final de su vida una especie de acercamiento, no físico, pero sí literario, intelectual, espiritual incluso, ¿no? Y luego cuando se murió, a mí me llamó encantador, muy cariñoso, muy generoso y luego, nada, me comentó que muy fan del libro del Puente de los Suicidas, que editó Eva, y que le gustaba mucho mi manera de escribir. Y entonces también, no sé, es también heredar una especie de relación que ha habido de sables, que de repente en mí se funde de una manera como tierna. Entonces, ha sido un viaje bonito, ¿no? Ahora es verdad que se murió hace poco, hace un par de meses, y entonces, pues ahora todo es nuevo, pasas tú a ser la primera línea, pero bueno, eso me imagino que a todos los que estáis aquí, pues saben, se ha muerto vuestro padre, no sé si habéis heredado mucho o no. Yo considero que he heredado una barbaridad, no de pasta, no de casas, también tuvo el lío con Montoro, entonces tuvo que vender la casa de Madrid porque fue un desastre de cojones y se tuvo que ir a vivir al norte, al pueblo de mi madre, pero básicamente al final he heredado una salvajada, porque he heredado no solo libertad, criterio, biblioteca, educación, sino yo creo que también un poco la capacidad de poder escribir, ¿no? Y eso probablemente se lo deba a él. Sí, o sea, no, probablemente no, seguro que se lo debo a él. Con lo cual considero que después del viaje esa ha sido la señal, ¿no? Alfonso, vale, tío, te sí. he dado más minutos, ¿eh? No, es que vale. mucho. No, pues que he pensado que alguien del público estaba con algún problema de salud muy importante. Y aquí somos escritores, eso no tenemos nada que hacer. Pero bueno, básicamente, muchas gracias por escucharnos. Esto es una cosa rarísima que Juan nos ha liado y que a donde Juan nos lía vamos sin preguntar. Y no sé, espero que me leáis. Yo creo que de aquí por lo menos una cuarta parte del público seguro que va a tener la generosidad y la valentía de enfrentarse a alguna novela de las mías o algún artículo. Y ahora os dejo con Ana Iris, que seguro que tiene una versión completamente distinta de esto de las herencias. Un aplauso, por favor. Muy bien, tío.
Muchas gracias. Bueno, pues sí, qué decepción. Yo pensaba que iba a compartir su herencia de pasta y resulta que no ha cobrado un duro, ¿os lo podéis creer? Bueno, pues Ana Iris, cuando quieras, no sé dónde estás. Bueno, se la han llevado, de verdad, para que no escuche. Se oyen unos pasos. Aquí estás, Ana Iris. ¿Me siento? No, De pie. Sí, bueno, no, si te escucha, llevas un micro. Claro, claro, digo, de pie Mira, aquí no tu llego marca es porque esa. he heredado una altura de la talla de un tío cagando, decía mi abuelo, que mide 1,50 m. Esa es tu marca, mira. Eso, has heredado ese trozo de He celo. heredado esto, poco más, la verdad. Pues todo. Ah, ¿ya empiezo? Ya está. Aquí, a los leones. Cuando oigas carraspear a José, es Paro. que has superado el tiempo que se te asignó. Vale, vale. Pero puedes... Tú expláyate. Sí, No me jodas. sí. Sí, sí, sí. Pero lo tienes que anunciar bien, tienes que decir se sienten coño o algo así. Españoles, Que claro. es periodista, no lo puede Sí, editar, lo ha no, heredado. sí. Yo también lo había leído, tenía la tentación de contarlo, la verdad, pero ya os lo he contado. Bueno, no vamos a dedicar esta charla a Por la cierto memoria de que Tejero. no, pero tiene mucho que ver con la herencia, porque el otro día escuchaba precisamente hablar al hijo de Tejero. Y pensaba, claro, hay herencias que inevitablemente son una rémora, muchas, y la de ese hijo pues ha tenido que serlo indudablemente. Pero bueno, Todos tuyos. nos convoca aquí Juan Soto Ibars a hablar de un tema... Me propuso antes que dos temas muy polémicos que no voy a mencionar porque los va a rescatar según me ha dicho. Con el primero dije, ostras, menuda movida. Con el segundo dije, bueno, y con la herencia, que aparentemente me parecía algo fácil, cuando me puse a prepararlo fui viendo que no. Pero es que cuando recibí el cartel de este señor, que ponía una foto mía muy seria, otra foto de Usía muy serio, nos rotuló, a Usía le puso ni más ni menos que nieto de Muñoz Seca, ni más ni menos que hijo de Alfonso Usía, heredero. Y claro, yo me llevaba la mejor parte, porque a mí me puso nieta de rojos, de feriantes, mujer hecha a sí misma. Claro. Entonces yo dije, bueno, yo tengo la parte fácil de aquí, me la llevo yo, ¿no? Que la herencia es una rémora y algo difícil lo sabemos desde Edipo, yo creo. Es una constante en la historia de la literatura, en la historia del cine. Aquí en España tenemos un caso que es el de la familia Panero. Todos hemos visto El desencanto, todos hemos visto La cruz, que puede ser esa herencia. Pero además es que en el mundo... Oh, me están llamando seguro para avisarme de la muerte de Tejero. En el mundo moderno la herencia es un problema. El mundo moderno precisamente se basa en eso, en la problematización de lo heredado y en fundar un tiempo nuevo. Hay una imagen muy bonita que dicen que sucedió en la Revolución Francesa, que fue que unos soldados se pusieron a fusilar relojes. A fusilar relojes no porque les molestase el tic-tac, aunque bueno, sí metafóricamente, sino porque iban a fundar una cosa nueva. La herencia como problema la vemos en todas las ideologías modernas, la vemos en el hombre hecho a sí mismo del capitalismo, esa cosa que es imposible, porque dime tú quién se hace, a lo mejor un Terian, que nacen de estos que hay ahora, ¿no? Que nacen de mujer y hombre y se hacen perros, como en el mito también del hombre nuevo del socialismo, ¿no? Ese hombre que iba a ser de repente una tabula rasa, sin pecado original, con muchas ganas de compartir con todos, con muchas ganas de trabajar por el bien común y que iba a fundar también un tiempo nuevo. O sea, no solo individualmente y familiarmente la herencia es un problema, sino que socialmente también lo es, ¿no? Concebimos todo lo heredado como algo con lo que hay que romper como fin en sí mismo, casi. Por eso cualquier cosa que nos sea dada en herencia, ya sea la patria, ya sea la familia, ya sea el sexo biológico, ya sea incluso la especie, ahora, es visto como algo que hay que superar. Yo, aunque he heredado poco, o precisamente porque he heredado poco, no pienso así, o mi experiencia no ha sido esa, ¿no? Y como Juan supongo que nos ha convocado aquí en calidad de heredero y en calidad de nieta de rojos y de feriantes, no quiere, porque si no habría invitado a Kiko Llaneras o algún sociólogo así muy bueno que nos contase pues que cada vez influye más la herencia en la clase social de uno, ¿no? Que el factor que va a hacer que mi generación tenga más o menos es si uno hereda, y si uno hereda un piso o 2 o 3 o 7 en la Gran Vía, o si hereda un piso en Villanueva de Alcardete, una casita en Villanueva de Alcardete. Pero bueno, el caso que en mi experiencia con la herencia, en primera instancia es la del rechazo. Yo creo que como
buena ciudadana de mi época. A mí había una pregunta que me molestaba mucho en mi pueblo, en Campo de Cristana, que me hacían siempre las señoras cuando subía de la piscina, estaban todas las señoras puestas en la puerta, y como yo no vivía allí, era forastera, me decían, ¿y tú, chica, de quién eres? Claro, yo tenía que, pues yo soy la nieta de Vicente el Comunista, sí, la de los Gepetos, la nieta también del Capricho, sí, que tiene un tío abuelo cura, sí, esa. Yo tenía que remontarme casi a 3 generaciones hacia atrás, ¿no? Dar datos de mis tíos, bueno, en fin. Y a mí me molestaba mucho porque yo decía, joder, al final me están reduciendo a algo que yo no elegí, o que es mi familia, que es tan coyuntural como cualquier otra cosa y que me podía haber tocado ser nieta de cualquier otra persona, ¿no? Y yo decía, yo soy mucho más. Yo soy estudiante de comunicación audiovisual y saco bastante buenas notas. Oye, yo soy una participante activa en el 15M, que estaba sucediendo en ese momento, y al final las señoras pues me reducían a ser la nieta de Vicente y de María. Luego también eso convivió, porque hay que cabalgar con tradiciones, que dicen ahora, eso convivió con un despertar de el orgullo de clase, que es un concepto absolutamente difícil de explicar, y que con mi amiga Cintia, que es hija de una limpiadora y un camarero, pues he intentado muchas veces concretar y ponerle cuerpo a aquello. Y hablábamos, ¿no? Oye, ¿por qué los ricos nos dan cierta pena? Decíamos, pero ¿cómo puede ser que nosotras, a ella la han estado, ha tenido problemas como que ha tenido que estar a punto de quedarse sin casa, las dos hemos tenido que trabajar desde muy jóvenes porque teníamos que pagarnos la universidad? Pero, sin embargo, era como, que yo me siento muy orgullosa de mi familia, que nos reunimos y no hay sillas para todos y los vasos son de plástico. Y yo voy a las casas de mis amigos, los que tienen más, y siento cierta pena de que no hayan tenido que pasar por mi experiencia. Claro, yo creo que es una experiencia difícilmente explicable, que desde el punto de vista de la sociedad, que es una pirámide de opresiones tal y como la concebimos ahora, pues es explicable, ¿no? Tú estás arriba en la pirámide de opresiones, con lo cual, si pierdes, ganas. Pero es que luego he aprendido que desde el punto de vista de la España más tradicional, que tiene que ver con lo católico, oye, que también tiene sentido, ¿no? Porque según la cosmovisión católica, el que pierde aquí, gana en el cielo. Entonces dices, coño, si mi familia no tenemos hueco para todos y no nos comemos el yogur con plato, como era el caso de un exnovio mío con el que yo discutía mucho, pues el que gana pierde. Os voy a leer un salmo, además, que leí el otro día y que tiene mucho que ver con la herencia y con esta visión y este orgullo de clase, ¿no? Que yo atribuía a mi ideología y que resulta que tenía que ver con una herencia más profunda y que trascendía lo material, que tenía que ver con la fe. El Salmo dice así, menos mal que no está Usía escuchando. El cristiano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pobre condición. Pues pasará como la flor del campo, sale el sol y con su ardor seca la hierba, cae la flor y su bello aspecto perece, así se marchitará también el rico en sus empresas. Podría mencionar otro par de lecturas, que es más fácil que entre el camello por el ojo de la aguja que el rico en el reino de los cielos. El caso es que en mí convivía ese rechazo a la herencia, ese ¿y tú, chica, de quién eres?, entendido como pues algo que me ofendía, y a su vez ese orgullo de clase que me lleva a decir, joder, pobres ricos, tío, que van a tener que discutir por los pisos. Porque yo jamás voy a discutir con mi hermano por absolutamente nada, ¿no? No era un los ricos también lloran, sino los ricos lloran sin sentido, y entonces eso es una idiotez, ¿no? Andando el tiempo, claro, ese orgullo de clase convive con algo que es feo, que es odio de clase, que yo también lo he sentido mucho. Pero ¿qué pasó? Lo primero, que yo mejoré mi posición de clase, que yo, gracias a decir en un libro publicado por mi querida Eva Serrano, que está aquí, que me daba envidia la vida de mis padres y de hablar de la pérdida de poder adquisitivo de mi generación, oye, que mejoré mi posición de clase, que ya no, ahora actualmente no me da envidia. Me llamaba un día un compañero del País, Bollero, porque yo conté esto en un artículo, y dije, joder, pues yo antes tenía menos dinero y ahora tengo más, y me dijo, esto a día de hoy no lo dice nadie. O sea, esto es como la mayor vergüenza, porque tener una posición de clase inferior te hace poder denunciar con conocimiento de causa las injusticias, ¿no? Ahora, hace pues unos meses, un insigne escritor, cuyo nombre no voy a mencionar, decía que con 300.000 libros vendidos no le daba para comprar un piso en Madrid. Y yo, que he vendido mucho menos, me he comprado un piso en Madrid. Entonces decía, joder, al final uno no puede vivir en esa dicotomía entre querer denunciar una cosa, pero ya no se participe de la cosa. Se puede denunciar las cosas desde fuera, se puede denunciar la situación de la vivienda diciendo, oye, que a mí me ha dado para comprarme un piso ahora. El caso que yo mejoré mi posición de clase y empecé a pensar, coño, que ahora mis hijos
son los hijos de esa clase media que yo miraba por encima del hombro y con condescendencia, diciendo, estos hijos de puta no tienen que trabajar mientras estudian en la universidad, estos hijos de puta no tienen que estar doblando camisetas en el Desigual, ¿no? Y empecé a pensar, aparte de eso, en que yo era exactamente la misma persona. Y no solo eso, empecé a conocer a ricos que eran buenas personas. Claro, y dije, de repente uno se da con que aquello que lleva criticando toda la vida, pues no se cumple, o no siempre al menos. Y tuve que reconocer que había pobres que eran unos hijos de puta también. Entonces, claro, aquí a la conclusión que llego, y que creo que cualquiera, sí, podemos hablar de la herencia en muchos sentidos, ¿no? No creo que tuviese sentido renegar de la herencia literaria viviendo en un país como España, ¿no? Donde tenemos un personaje como Sancho que hablaba muy bien de las herencias diciendo que solo había dos, la del tener y la del no tener. El caso es que andando el tiempo lo que fui viendo es que la única manera de mirar la herencia, tanto si una es hija de carteros y nieta de feriantes, como si uno es hijo de un dramaturgo famoso y de un escritor célebre, la única manera de mirar la herencia con justicia es desde la caridad y es desde la naturalidad, porque no tendría sentido que yo, viniendo de la clase obrera, hubiese querido ser algo distinto, hubiese querido performar una identidad, una herencia, una clase que no eran las mías, habría sido algo ridículo. Igual de ridículo es cuando un hijo de intenta hacernos ver que la salió del barro, como cierto político que en campaña empezaba a hablar con la Jota y empezaba a decir, es que, escalera, y era como, no, tío, que sé que estás en campaña, bueno, no sé si Andrea sabrá por dónde van los tiros, pero igual sí. El caso es que creo que eso, que la única manera de mirar la herencia con justicia es la naturalidad y el agradecimiento, tanto si uno ha nacido en los márgenes y las periferias, como si uno ha nacido en la cúspide. Y viniendo para acá, recordaba una frase de Eugenio Dor, que está aquí en el casón del Buen Retiro, que dice, lo que no es tradición es plagio, y yo creo que lo que no es herencia, en muchos casos, es soberbia, y esta es mi visión sobre las herencias. Aquí, a mí no me han tenido que chistar. Póntele la turbo si no te vas a mimetizar. Eso es que me he quedado corta porque José no me ha chistado. Usía. No, ha sido corta, Ana, de verdad. ¿Cuánto? Mucho más Mira, escueta. Se pues nota que llevas- eres de familia más pobre que Usía. Claro. Porque ha gastado menos tiempo. ¿Qué tal, Usía? Se le da más tiempo, ¿no? Claro. Bueno, tengo que deciros dos cosas. Hay 1 millón de preguntas aquí y los dos habéis ligado. Yo he ido mirando de reojo y qué guapa, qué guapo, tal, cosas así, bueno. Pero ¿con herencia o sin herencia? Bueno, puedo mandar preguntas. Claro. Voy a leer una al azar. Podéis seguir mandando si queréis, ¿eh? ¿Qué consideráis que es peor? Ver la herencia propia o ajena desde la envidia, el odio, el ego, el miedo. Podéis contestar a medida que se os ocurran cosas. Probablemente el odio, ¿no? Porque se habla mucho de una persona pues que no está muy bien de la cabeza, ¿sabes? Y ahora cuando hablabas de lo que el piso que te has comprado, porque has vendido un montón de ejemplares... O sea, que me estabas escuchando. Sí, pero porque es que se oye atrás en el camerino. Estaba ahí sentado y decía, joder, le ha dado para comprarse un piso a cabrón, todo lo que ha vendido. ¿Sabes? Entonces estaba pensando, si es que al final... Fíjate, Es un piso pequeño, ¿eh? No, da igual, no sea tan pequeño. Pero luego estaba pensando, claro, o sea, fíjate, estamos aquí quejándonos de los prejuicios de los demás y la que es una nueva rica es ella, yo soy un nuevo pobre, ¿sabes? Entonces, o sea, ¿dónde está? Pues, ¿sabes? Por favor, dejen los prejuicios fuera. Pero yo creo que desde el odio, o sea, cualquier cosa que venga desde el odio no merece la pena. Sí. Excepto el odio a pues no sé, a Epstein, ¿sabes? O a seres despreciables, ¿no? Pero todo lo que sea así es un poco tóxico y lo tóxico hay que apartarlo, por lo menos. Sí, yo ya respondí un poco la pregunta, ¿no? Yo he mirado con odio a gente distinta a mí, por motivos de clase, sí, lo he hecho. Sí, y es terrible. No, envidia no, porque yo tenía orgullo de clase. Una periodista... el otro día me hablábamos de otra persona y me decía, es que un día me dijo que su madre era limpiadora y que yo no podía comprender el orgullo que ella sentía y ella le respondía, una periodista de clase
media alta. Y yo entonces, ¿por qué no puedo sentirme de mi madre, que era la que contrataba la tuya? O sea, ¿por qué no voy a poder tener yo orgullo de clase? Y yo entendía la otra dura, porque durante un tiempo fui ella, ¿no? Y miré por encima del hombro, claro, como los santos inocentes, pero al revés, ¿no? A los que consideraba señoritos, sí. Y es algo feo porque la realidad siempre es más compleja que los moldes en los que te empeñas en constreñirla, ¿no? Leía una periodista hace poco, de familia noble, yo lo sé, sus lectores probablemente no, echar pestes sobre la Fundación Tatiana de Guzmán el Bueno, que fue una señora noble que murió y dejó toda su herencia a obra social relacionada con jóvenes. Y decía, coño, con 2 cojones y un palo. Tu familia dejó 0 euros a nadie, nada más que a ti y a tus primos, hermanos, etcétera. Y sin embargo tú te permites el lujo de poner a caldo a una señora que con su patrimonio hizo algo muy bonito y muy bueno, ¿no? Y yo creo que es terrible, sí. Hay una pregunta muy interesante sobre algo en lo que habéis tenido experiencias bastante diferentes, creo, familiares, que nos envían, que dice, ¿creéis que la herencia cultural, de la que hablaba tanto Usía y Ana Iris ha hablado muy poco, ha hablado más de herencia de orgullo de clase, ¿no? ¿Creéis que la herencia cultural puede igualarse a través de la educación o cuánto creéis que condiciona? Me parece una pregunta muy buena. Sí, yo de hecho... ¿En tu casa había libros? Muy pocos, Vale. poquísimos, y todo de círculos de lectores, que es una cosa que acabó y que para la clase obrera era un gran invento. Pero bueno, aunque las portadas de Harry Potter eran distintas, y a mí me daba vergüenza que mis padres me comprasen lo de círculos de lectores, que las portadas estaban como mal hechas, pero... El caso es que yo crecí en una familia que por el lado de padre eran agricultores y por el lado de madre feriantes. Entonces descubrí muy pronto, y sin yo ponerle nombre, ¿no?, ni teoría, que la clase social no solo tenía que ver con lo material, sino también con lo cultural. Porque a mí no me daba vergüenza decir que mis abuelos paternos eran agricultores, pero sí me daba vergüenza decir que mis abuelos maternos eran feriantes, por ser una clase social asociada a peña que daba voces todo el rato, que llevaba la camiseta llena de relejes, que escuchaba Camela. Y entonces a mí me daba mucha vergüenza, ¿no?, por esa cuestión cultural. De esto me he dado cuenta de mayor, claro, que era la razón, pero es que es claro, ¿no? Y en mi caso, la educación pública, pues yo fui a un colegio público, un instituto público y a una universidad pública, ha sido el factor determinante para que yo comparta hoy asiento contigo y contigo, ¿no? O sea, tus padres son profes, tú eres un hijo de la clase media no canónica y pues es que es así. Mi pregunta es, ¿lo sigue siendo? Porque yo creo que no. No solo es tu pregunta, lo está preguntando gente también. Claro. Pero, ¿qué piensas tú sobre la herencia yo cultural? Tú que las... Yo creo que sí, o sea, es verdad que o sea, a medida que una persona tiene un interés, una curiosidad y unas ganas de comerse el mundo, da igual la faceta que sea, si te ha dado por la cultura, puedes no solo igualar, superar, por supuesto, eso ya depende de cada uno, ¿no? El nivel cultural, ¿no?, de cualquier persona que haya heredado una biblioteca, ¿sabes? O sea, heredas una biblioteca, pero el libro hay que cogerlo y leerlo, ¿no? Yo tengo hermanos que no han leído tanto, ¿sabes? Y teníamos las mismas condiciones, ¿no? Teníamos los mismos libros y las mismas, probablemente, dudas, ¿no? Eso yo creo que ya está dentro del ser humano. Es muy posible que no pudiéramos estar aquí si mi abuela también hubiera escuchado a Camela, porque, ¿sabes? No sé yo si a mi abuela Pochola, la madre de mi padre, que era la hija de Muñoz Seca, que era un personajazo, que había heredado todo su humor, toda su cintura y tal, le hubiera estallado la cabeza. Yo sí que escuché Camela, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, yo creo que una persona puede perfectamente alcanzar la meta que le dé la gana, ¿no? Es verdad que, como bien dice Ana, en su caso, pues la escuela pública, el acceso a la educación gratuita, pero especialmente su curiosidad, su hambre, su capacidad de observar, su capacidad de contar, es lo que ha sido clave para que, pues eso, se haya formado como la escritora maravillosa que es, ¿sabes? Entonces, en el fondo, yo creo que tiene la misma sensación que puedo tener yo. No tenemos otra manera de medirlo, no tenemos un precedente, no hemos tenido otra vida, no fuimos antes Sanchos, ¿sabes? Y también la cultura no está solo en los libros. O sea, al final esta cosa es que lo que queda por escrito fijado, ¿no? Pero
Igual que, claro, yo lo pienso, yo veo a mis hijos desde los 2 años que cogen los tomos del Mahabharata porque tiene dibujitos de dioses hindúes, entonces les gusta mucho. Y digo, joder, ojalá haber crecido con tantos libros como los que tenemos ahora en casa, que hemos leído la mitad, la verdad. Mis hijos, pues, ojalá los hereden y los lean, a diferencia de mí, ¿no? Pero yo tuve otras cosas, y tuve a mi abuelo y tuve a mi tío que me hablaban y me contaban. Y probablemente alguien que crezca en una familia con una biblioteca enorme, pero tenga unos padres que no están presentes, que no están en casa y que no le hablan y no le cuentan. Que tienen que conocerlos leyéndolo en el periódico, como ha dicho usted. Claro, hayan perdido por otro lado, ¿no? Hay mucha gente preguntando también por la parte económica, luego vamos a ir a esa, porque me interesa que sigamos Que nos vas a hacer la pregunta de Broncano. ¿Cuánto dinero tenéis en la casa? Mucha gente quiere saberlo. ¿Cuánto costó tu casa? Oye, tiene... Hay una pregunta, hay un montón, es que no paran. Están preguntando cosas, va a ser una putada porque no voy a poder leer, hay muchas preguntas muy perspicaces. Hay alguien que pregunta, que se da cuenta de que ha percibido, no sé, ahora podéis sacarlo del error si se equivoca, pero hay alguien que ha percibido que Usía hablaba con un peso encima y con vergüenza y tú no. Y lo atribuye... Hombre, que le has puesto heredero. Como si fuese lo único a lo que se reduce. Y a mí me has puesto hecha a sí misma. Ya de ahí hemos empezado jodidos. Hemos empezado, y más, o sea, le has dejado tirar desde un ti más cercano. O sea, eso es verdad. Se llama ascensor social. Ascensor social. No, pero es eso, ¿sabes? O sea, la pregunta en la que... Es que luego concreta la pregunta la concreta en... ¿la vergüenza se hereda? O sea, ¿se hereda también algo de pudor? No lo sé, la desvergüenza un poco. Pero al principio sí tenía más complejo. O sea, creo que cuando empecé a dedicarme a esto sí que me costaba más, sí que tenía más dudas, sí que estaba más inseguro. Luego he ido ganando cierta solvencia, principalmente porque estoy cómodo, sé lo que hago, sé que lo hago bien, no es prepotencia, sé que lo hago bien. Entonces me deja, pues eso, cada vez dejo menos trozos para que la inseguridad me coma. Pero indudablemente hablas con un peso, porque ya estás partiendo de la base en la que estás juzgándome. No sé quién ha hecho la pregunta. Si quieres lo vemos luego fuera. Pues no. Claro, pero yo creo que también tiene que ver con la epicidad del relato familiar de uno. A mí me parece épico que mi abuelo se fuese a Alemania, inmigrante, o sea, tiene una épica cotidiana, no salen los recuadritos amarillos de los libros de historia, pero, oye, tiene épica, ¿no? Habernos sacado adelante a un montón de nietos, a un montón de hijos, ¿no? Mi abuelo murió hace 2 meses y dedicó sus últimos días a hablar no de su herencia, no de su legado de ningún tipo, sino de su familia, de la mujer con la que se iba a reunir tras la muerte, aunque el señor era ateo, pero luego resulta que no era tanto, y de los hijos que dejaba aquí. Entonces, ostras, tiene épica, ¿no? Hay mucha gente preguntando algo que voy a dejar para el final. Es que quiero hacerlo ciertamente. Hay muchísimas preguntas y quiero más o menos llevar un orden. Tenía que haber hecho un grupo. Que no nos cambie ya. No, sí. Vale, esta. ¿Por qué diríais que la herencia se considera algo natural, bueno, desde la derecha, y desde la izquierda muchas veces se ha planteado la posibilidad incluso de destruirla o de achicarla muchísimo con impuestos? O sea, ¿por qué os parece que está polarizado en ese sentido? No lo sé. A ver, últimamente, no sé si os ha saltado una entrevista que le hicieron a Paco de Lucía hace muchos años y que le preguntaba al periodista. Una entrevista que le hicieron a Paco de Lucía seguro que lo habéis visto, y le preguntaba a la periodista, ¿cuándo dejaste de ser de izquierdas? Y Paco se queda así y le dice, cuando gané mis 2 primeros millones de pesetas. Y los metí en el banco y dije, esto es mío. Esto es mío, nadie me lo va a quitar ya, esto es mío, me lo he ganado, o sea, me han pagado, ¿no? Entonces yo creo que vivimos a ver, o sea, lo del blanco y el negro es una cosa muy antigua, es como lo de las ideologías. Vivimos en una escala de grises. Entonces, o sea, yo considero que al final el
idealismo, la utopía y las cosas, pues un momento que pueden perseguirte cuando eres muy joven, poco a poco la vida te va demostrando, no que te vuelvas más conservador, sino que no todo era tan claro como pensaste que era. Que luego la vida duele, que luego la vida tiene putadas, que luego, pues eso, que de repente te cuesta mucho ganar dinero, sobre todo si te lo has ganado tú, si lo has heredado te costará mantenerlo y no pulírtelo, pero realmente creo que al final, poco a poco, todos nos volvemos cada vez menos idealistas y más prácticos, ¿no? Y al final yo creo que ahí está la madurez, la experiencia, y creo que eso nos pasa un poco a todos, independientemente de dónde vengas. O sea, a medida que vas prosperando, que vas currando, que vas ganando, que vas... pues eso, que joder, que es muy difícil todo, ¿qué os voy a decir? Pues estoy seguro que ninguno de vosotros, de los que estáis aquí, pues es un tipo que haya heredado 2.000 millones de euros y diga, mira, voy a ver qué dicen hoy estos dos de las herencias, que me interesa un huevo. Pues no, probablemente, ¿sabes? No sepa... Oye, que sí, que esa gente es la que tiene tiempo. No, sí, pero... El que no tiene una mierda que dejarle a sus hijos y le pasa 20 horas en la obra, ese sí que no va a venir. Pero no sabemos ni dónde Claro. está, no lo sabe ni él ya, porque tal. Entonces, al final, yo creo que todos... ¿Sabes? Y más en una época, ¿sabes?, tan característica como es la de ahora, ¿no?, en la que prácticamente yo creo que se ha igualado mucho, ¿no?, el sentido de las clases sociales, que igual en la Edad Media, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, al principio sobre todo, había unas grandísimas diferencias. Creo que luego la evolución, los derechos, pues todas las políticas sociales, al final nos han puesto un poco a todos en el mismo lugar, ¿sabes? O sea, no sé, todos pensaréis que yo tengo una casa joder, pues está aquí por aquí mi mujer, llevamos 22 años pagando la hipoteca, que no nos hemos movido ni un centímetro porque no tal, y oye, que ha habido épocas pues más prósperas económicamente y otras completamente paupérrimas, como ha podido tener cualquiera, ¿no?, de no tener dinero para pagar la factura de la luz, entonces, claro, ahí sí que te jode un poco que piensen que eres un heredero, porque dices, joder, me cago en tus muertos, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Tengo el mismo problema que tú, ¿sabes? Lo que pasa es que, ¿sabes?, yo cargo con la mochila, además. Pero yo creo que a medida que va pasando la vida, todo el mundo nos vamos poniendo en el mismo lugar. Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿no? Yo sí que, obviamente, es una evidencia que las clases sociales siguen existiendo y es un dato y es un hecho que la herencia inmobiliaria cada vez genera una brecha de clase mayor entre los que pueden tener una hipoteca. O sea, es que tener una hipoteca se ha convertido en algo de ricos, en algo de clases medias. Y eso es una anomalía y es evidente que gracias, sobre todo, a los servicios públicos hay ciertas... bueno, nos hemos igualado por algunas partes, pero oye, que por otras... que estamos jodidos. Pero ahí entramos en otro debate, Ana. Ahí ya entramos en el debate, joder, si tú tienes, por ejemplo, una idea, la llevas a cabo como empresario, que yo, o sea, solo tuve una vez una editorial y se arruinó a los 2 años y estuve luego 3 años vendiendo pisos para pagar las deudas que contrajo la editorial. Pisos que no eran tuyos heredados. Sí, una inmobiliaria. Entonces, básicamente... Tengo casa, ¿no? ¿Sabes? De repente... hay una persona que le ha ido bien, o que ha tenido una idea brillante, o que ha inventado algo, que ha cambiado, que ha facilitado la vida de las demás personas. Me molesta que haya cierto aire peyorativo por esa persona porque esté forrada. O sea, yo creo en ese sentido en la libertad, ¿no? Sí, pero se confunde ese cierto aire peyorativo. No creo que nadie sea porque es forrado, sino cuestionar que si alguien está forrado es porque está robando a otro. Sí. A veces pasa, sí, y claro, muchas veces pasa. Pero bueno, al hablar de la herencia y la izquierda y la derecha... Es que a mí me parece bien que haya cierto coto a una herencia. O sea, no te digo que tú tengas una casa y que entregarla. La casa de mi abuelo, que es la casa del abuelo de mi abuela, la casa en la que mi abuela aprendió a andar y en la que mis hijos han aprendido a andar, yo qué sé, 100 años después, 90 años después. No creo que nadie vaya a defender entregar al Estado esa primera y única casa familiar, porque eso aparte es un hogar. Ahora... El que hereda 20, 30, 40 casas, pongo muy en duda que sea por algo digno. Y pongo muy en duda que construir un mundo así sea justo y digno. En relación a esto que estás diciendo, hay una pregunta muy buena que he leído antes, que es, ¿las herencias se merecen? Obviamente no. Por definición, algo que es dado no es merecido. ¿Te mereces ser español? No. Has tenido suerte.
de nacer español, ¿no? Te mereces ser hijo de tus padres, ¿no? Has nacido. Yo cuando me enfadaba con mis padres le decía esta cosa adolescente de yo no he elegido nacer, entonces me tienes que dar 50 euros porque no te lo pedí. Claro. Y 50 euros solo. no, 20 era mi paga. Entonces, pues... Tú negociabas tu paga diciendo, yo no he pedido nacer. Sí, yo lo he dicho. Sí, no, sí. no me extraña que te hayas podido comprar una casa con un, con un libro. Claro, yo cuando me enfadaba mucho lo que les decía es, me tienes que dar las cosas porque yo no te he pedido nacer, entonces pues me tienes que proveer de ciertas cosas. Pero este es el pensamiento moderno. Yo no he decidido esto, ¿no? Hubo un caso muy llamativo, me parece que fue aquí en Madrid, de un tipo que denunció a sus padres yo sé un caso en la India. porque no le habían preguntado si quería vivir en esta puta de mundo. Y entonces cuando tuvo ya la mayoría de edad demandó a sus padres oye, a mí ¿por qué me habéis hecho? ¿Sabes? No sé, es curioso, pero yo creo que, ¿sabes? Volviendo un poco al tema, es verdad que no pueda ser a lo mejor... ético o bonito o aceptable que una persona herede 10 pisos, pero y a lo mejor el padre, joder, fue un médico brillante que inventó el paraguas, detuvo los derrames cerebrales, ganó una pasta. Yo conozco un caso de un tío así, que es un médico maravilloso que inventó el paraguas, ¿no? Y entonces este es un tío que además es un López Ibor de los de la familia del psiquiatra y que el tronco ahora mismo simplemente va de país en país yendo a hospitales de todo, privados, públicos y demás, a meter los paraguas que detienen los derrames cerebrales en las venas del cerebro, ¿sabes? Y claro, ha ganado muchísimo dinero. Y a lo mejor él elige para invertir el dinero que ha ganado casas. Pero es que entonces, yo aquí lo que pongo en duda que habría poner es coto que invertir a en casas, casas entonces, sea eso decía Rufián, ético. y yo estoy de acuerdo es con lo como que dijo invertir. Rufián. ¿A ti te parecería bien que yo invirtiese en pepinos o en tomates y me compro todos los tomates de España? ¿Por qué? Porque puedo. Sí, cambias y lo el precio. pongo a 3.000 euros el kilo. ¿Por qué? Porque puedo. Bueno, pues o sea, ¿qué nos parecería? O sea, es que para mí, yo creo, y está la posición de la izquierda, ¿no? Mayoritaria, según a quien le preguntes y según los pisos que tenga, que la vivienda no es un bien de mercado. Igual, es que no. Entonces, es que a lo mejor invertir en pisos... ¿Está mal? No tiene que ser posible. Claro, pues eso dijo Rufián y es de las pocas veces que he estado realmente de acuerdo a ciegas, porque decía, joder, ricos, invertir en oro, invertir en acciones, invertir en empresas, tal, pero dejar de comprar pisos para especular. Pero es que los pisos están muy presentes en muchas preguntas. Hombre, claro. Lo que se entiende que heredas y que marca la diferencia, claro. tal y como está la vivienda, es un piso, 2 pisos, 3 pisos, o Sí. el de la playa o tal, que Sí. es donde se pelean los hermanos. Mucha gente pregunta también por las peleas, pero enlazando con esta parte, Sí. es muy difícil ordenar preguntas muy perspicaces, muy buenas, pero quiero que haya cierto ritmo en lo que estamos hablando. Pregunta por los impuestos, claro, dicen, lo que tú heredas ya ha pagado impuestos. Muchas La persona veces. que ha pagado esos impuestos quiere dejárselo a sus hijos, posiblemente sin hijos. Estoy mezclando varias preguntas, pero también hay quien dice, es que hasta que no tienes hijos no te da por hacer patrimonio para dejárselo a alguien. Ah, Sí, claro. es verdad. Entonces, ¿por qué esa persona que ha pagado impuestos y que ha hecho ese esfuerzo ya, al dejarlo a sus hijos, que es lo que quería, era su plan de vida, tiene que volver a pagar impuestos? Enfocan de esta manera más de uno el impuesto de sucesiones, Sí. que entronca con lo que estáis hablando. A mí me parece tremendamente injusto. Y eso que no he heredado pisos, ni casas, ni Y eso que no he pagado nada, y impuestos eso que de no los he sucesión. tenido que afrontar. Pero me parece injusto porque tú mira, primero cuando ganas pasta ya pagas impuestos. La casa que se vende, si es de segunda mano, ya ha pagado impuestos. Pero vuelves a hacer una operación y vuelves a tener unos impuestos que pagar. Entonces ya me parece un poco robo, realmente. Me parece una manera de expoliar a una persona que por circunstancias de la vida le ha ido bien en los negocios o le ha ido bien en yo qué sé, en el éxito. Hablábamos antes de un escritor que había Pero es vendido su miles y éxito miles de no es suyo, ejemplares. Alfonso, su éxito también es éxito social, que seguramente haya conseguido gracias a una escuela, a unos profesores, gracias a un entorno social y gracias a la suerte. O sea, yo creo que nada de lo que tenemos
Todo lo que tenemos nos ha sido dado. Sí, pues es que también está el caso contrario. O sea, está el caso de la gente que le va mal. Está la gente Por eso hay que pagar impuestos. Claro que sí, pero también hay gente que le va mal, que monta empresas y se arruinan, que pierden su casa, que avalan con sus propiedades el poder pagar unas nóminas, que de repente se les estalla todo, que tienen que pedir una línea de crédito para poder despedir a los empleados. Y entonces, como que solo hablamos cuando hay éxito, cuando hay dinero, cuando hay propiedad, cuando hay riqueza, pero es que hay gente que se la juega y lo pierde. ¿Sabes? Y entonces, yo creo que está la libertad ante todo, ¿no? Que los bienes inmuebles no sea una moneda de inversión, pues me imagino que tendrá otro tipo de estudio y tendrá otro tipo de debate. Pero en el hecho de alguien que ha trabajado, le ha ido bien, se ha comprado una casa y se la quiere dejar a sus hijos, me parece bastante grave que de repente sus hijos también tengan que pagar por unos impuestos de una persona que ya pagó los impuestos por esa casa, que ya también pagó los impuestos y que te está dejando porque eres su hijo. Y creo que ahí no entendemos de clases sociales. Lo mismo me vale para una persona que haya trabajado toda su puñetera vida en un bar. O sea, antes en España se ganaba mucho más pasta en la hostelería, en los bares, ¿no? Y además era un negocio familiar. Es un modelo de negocio que ha cambiado. Antes estaba el dueño del bar, su mujer probablemente en la cocina, y cuando había unas fiestas de turno venía la hija y el sobrino a ayudarle, ¿no? Pero esa gente que madrugaba y que estaba 18 horas con el bar abierto, siendo una extensión de tu salón de casa, compraron una casa en Madrid o en Barcelona o en Málaga o en Sevilla, donde fuera, y también probablemente les dio para comprar una segunda residencia en el pueblo o en el pueblo de su abuela o donde querían ir a veranear o tal. O sea, que es gente que con el esfuerzo y con trabajo y con dedicación han podido mejorar su escala de vida, ¿no? Su clase social. Y de repente no me parece justo que tengan que pagar repetidas veces impuestos por cosas que ya han hecho. Me parece un poco robar. Sí, a mí quizá me parecería bien que fuese más progresivo. Que para una vivienda primera a un hijo, y más sabiendo cuál es la situación de la vivienda de la mayoría de jóvenes, fuese menor y fuese mucho más progresivo. Pero o sea, no creo que alguien que vaya a heredar 7 pisos tenga problema en pagar el impuesto de sucesiones. No, pero a lo mejor ese alguien que va a heredar 7 pisos, y he conocido algún caso, es un don nadie que no ha trabajado en su puñetera vida porque sabía que iba a heredar a 1.500 pavos puede pagar el impuesto. Sí, pero que a lo mejor de repente vive en Andalucía y tiene que pagar tal impuesto de sucesiones que no los puede heredar. Sí, ha habido casos de hay gente cosas que ha ridículas. heredado. Mira, yo le dejé a mi madre... Tienes que renunciar a la herencia. Euros. Sí. Yo le dejé a mi madre 5.000 euros y tuve que pagar impuesto por dejarle a mi madre 5.000 euros, que era una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Pero sí que creo que quizá habría que abrir igual que el impuesto al comprarte una primera vivienda, o sea, quizá habría que abrir el melón de si hay que pagar impuestos al comprarte una primera vivienda, cuando uno de los problemas en los jóvenes para acceder a la vivienda en propiedad es precisamente que no pueden ahorrar. Entonces, si no tienes capacidad de ahorro, igual quitando esa parte, pero bueno, más allá de eso, creo que es un debate que se tiene que dar hablando de la progresividad de las cosas y de casos concretos, ¿no? Y de quién va a heredar qué y cuánto. O sea, hay gente que no puede pagar el impuesto de sucesiones, tiene que renunciar a la vivienda de sus padres. Vale, pues hablemos de eso, pero hablemos también del que va a heredar 40, 50, 100 casas, porque a lo mejor tiene que pagar 100 veces lo que el que va a heredar una casa, obviamente. Aquí hay otra pregunta que se repite, que es la herencia inversa, que es, ¿os parece bien que se hereden las deudas? Esa es la que me van a dejar a mí mi padre. Claro, las deudas, claro. Pues, si que tiene mucho, al dejar herencia, paga impuestos, que pague más, que pague menos, bueno, eso es una parte, pero es que Hacienda siempre gana, porque si el muerto tiene deudas, se la come el heredero. ¿Qué pensáis de eso? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Me hace fatal. Yo tengo una tía mía de Gijón, tía Casita, que es una cachonda mental, y cuando se murió su padre, que era un bebedor nato, que no había hecho nada más que pulirse todo el dinero que había pasado cerca de él, de sus trabajos y demás, resulta que en el tanatorio se presentaron los de Planeta Agostini. Porque antes daban también créditos hipotecarios y el tío se lo había montado, pues aquí 1 millón de pesetas por aquí, 1,5 millones por aquí, tal, no sé qué. Y entonces había una lista en el tanatorio de presentes que decían, hola, no, mira, verás, no, es que pues que su padre tal, y mi tía con mucha mano izquierda tal les decía, pues nada, ustedes están locos de haber financiado a un tarado como era mi padre, no sé qué tal, y nada, y se declararon insolventes. Claro. Pero si no les reclamaban a ellos la deuda.
Entonces, ¿A ti te parece bien que se herede una deuda? Si yo dejo una deuda con herencia, con Hacienda, por ejemplo, ¿te parece bien si luego mis hijos la tienen que pagar? Oh, bastante. Tus hijos son responsables de lo que tú hayas hecho, ¿no? Claro, es que o sea, esto... yo pago un timo, una estafa piramidal llamada seguro de vida, y a veces pienso, coño, qué bien, ojalá morirme, que se les queda esto, paga la hipoteca, ¿no? No, creo que no, pero en ningún sentido, tampoco en el moral. Estamos hablando todo el rato de lo material y lo económico, pero también en un sentido moral, lo que te decía el otro día, cuando en la tele entró a hablar el hijo de Tejero, pensé, joder, qué putada. Una sociedad que seguramente le haya mirado con mucha condescendencia, odio, suspicacia, Joder, por claro. ser el hijo de Tejero, Claro, ¿no? O sea, sí, es sí. heredar no solo material, no solo se heredan las pellas. Mi abuela decía, no te voy a dejar más que trampas. No solo se heredan las trampas económicas, se hereda también la culpa, cosas que no tienen que ver con lo material. Y es injusto en todos los sentidos, ¿no? Aquí, mientras estabais discutiendo esta parte, ya veis que al principio había algunos mensajes que decían, pues no están tan en desacuerdo, pues no sé qué. Es bonito ver cómo Como nos vamos poniendo en desacuerdo. aflora porque venís de sitios muy distintos. Mucha gente se ha dado cuenta de esto. Pero hay una pregunta sobre el último tramo que estabais discutiendo, que es la siguiente. Es una pregunta muy bien formulada. Voy a leer tal cual porque me saldría peor. Pregunta. Desde el punto de vista de Ana Iris, parece que un mundo sin herencias o con herencias más repartidas con el Estado podría ser mejor. Pero luego está Ábalos. No, y pero se lo gasta en lo que se lo gasta. no tira por la corrupción, no tira por la corrupción. ¿No creéis que sería insostenible un mundo donde los padres no trabajasen para dejar algo a sus hijos? Me parece una pregunta. Totalmente. Claro que sería insostenible. Y es el mundo al que nos abocamos, ¿no? A un mundo en el que sin hijos no vamos a trabajar para construir algo mejor. No solo entendiendo el trabajo como trabajo asalariado, sino entendiendo el trabajo como algo que también a veces no tiene un rédito económico, ¿no? Como la construcción de una comunidad que tenga sentido, como luchar por un mundo que sea mejor o por hacer las cosas mejor, como hacer buenas elecciones. Yo me he dado cuenta, ¿no? O sea, yo pensaba que la educación me importaba mucho y que la sanidad me importaba mucho, y realmente me han importado cuando he tenido hijos. O sea, de verdad, cuando me he empezado a preocupar realmente por el estado de las cosas, ha sido cuando he tenido hijos. Pero yo no estoy hablando de un mundo en el que, pues, como os he dicho, tú coges y la cascas y tienes que entregar las llaves de tu casa, ¿no? Estoy hablando de un mundo en el que las desigualdades no sean cada vez mayores y en el que no haya brechas cada vez más insostenibles, ¿no? Y en el que la educación ya no sea una garantía para aquellos que han crecido en casas sin libros, porque está dejando de ocurrir, ¿no? Y con los impuestos, las recaudaciones más altas de la historia, ¿no? Entonces yo creo que por lo que hay que apostar es por una vigilancia y por garantizar unos buenos servicios públicos, y también por gravar más a los que más tienen, claro que sí. Pero eso no implica que una familia de hosteleros no le vaya a poder dejar su casa y su casa de la playa a sus hijos, ¿no? Eso implica que a lo mejor pues el señor BlackRock, sea quien sea, pues no vaya a poder tener piso. O ya no el señor BlackRock, el señor con apellido de 4 pisos que tiene 100 pisos en una ciudad como Madrid, pues a lo mejor no vaya a poder tenerlos, claro. Pero creo que eso sería una sociedad no más injusta, al contrario, más justa. Sí, yo al final estoy de acuerdo, pero también veo que todo puede ser ciertamente utópico. Luego la vida no es así, No es así. Porque del mismo modo que tú te puedes comprar una casa porque te ha ido bien, uno se puede comprar 2. Volvemos a lo mismo. A lo mejor le ha ido mejor. A lo mejor ha tenido una idea más brillante o ha vendido más libros. Ya no es por decirlo por un empresario. Este tipo que vende 300.000 libros y se puede comprar una casa donde le da la gana, pues fíjate qué suerte, ¿sabes? Yo no he podido comprarme una casa con lo que vendo de literatura, pero sí que entiendo que también hay que ser realista y cuál es el mundo que queremos vivir. Entonces, que no haya que trabajar para que no nos falte nada, pues me parece imposible.
Me parece que hay muchas ideologías que tienden a eso, a que todos somos iguales, y al final te van igualando por el bajo y al final nadie tiene para un plátano. Y creo que hay muchos ejemplos en el mundo que nos han demostrado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, estas teorías, ¿no? No sé si había 80 países, por ejemplo, donde el comunismo se había llevado pues a la práctica de una manera muy real y ninguno de los 80 salió bien, ninguno. Entonces, tenemos que ir Claro, por... pero Alfonso, ya, aquí te pregunto, ¿qué es salir bien? En términos de acumulación capitalista, No, salir bien es tener más. en términos que puedan comer, que tengan sanidad. O sea, la sanidad hay que pagarla, la tienes que Claro. pagar por los impuestos. Los Sí. impuestos se hacen trabajando. Pero Se la generan sanidad así. china... Sí, hace pero poco veía el libertades. índice de personas menores de 30 en China que tenían una casa en propiedad y era no sé si el 90%. ¿Me vas a decir que no funciona un modelo como el chino? Bueno, ¿Y que sí, funciona mejor un modelo como el americano, donde la gente no tiene derecho a la sanidad? Es que no tienen derecho a la sanidad Ya. y eso es la meca del capitalismo, ¿eh? El chino es un sistema de puntos. No quieras saber también lo que pasa en China. ¿Sabes? Claro, o sea... No quieras saber lo que pasa en Estados Unidos, que la gente se muere en la puerta de un hospital porque no tiene dinero para pagar una operación sencilla. Sí, pero ahí entramos ya... Que siempre tendemos a Claro, en lo que es la libertad del individuo, que tú puedas elegir entre un gobierno más progresista o un gobierno más conservador, pero que tú vas, votas y eso pasa, es cíclico, pasan X años y luego se puede cambiar. Y el poder de la gente, el poder del voto, la elección puede hacer cambiar el rumbo de un país y de sus políticas. En un país como China, no. Y en un país como Estados Unidos Sí, se va a dejar hay de morir elecciones, se en la cambia- puerta de un hospital, Bueno, gobierne Donald Trump No, o gobierne pero bueno, Kamala Harris. Pero luego ganó Obama y de repente hubo muchísimo más acceso a la sanidad. O sea, que luego hay políticas que cambian. Pero creo que tiene que estar por encima de todo siempre la libertad. Y en países como China, la libertad brilla por su ausencia. Que el modelo de la vivienda ha podido salir bien porque el 90% de los jóvenes tienen vivienda, sí. Vete luego a la libertad de prensa, a la libertad de publicación, a la posibilidad de acceder a ciertos tipos de alimentos, al libre mercado. Creo que luego, a lo mejor en vivienda ha salido bien en China. Estoy convencido que en libertad no. Mira, Entonces, aquí lo me que estoy queremos. acordando de Estefanía Molina, que tiene mi edad, es periodista, creo que va a estar aquí, no sé si estoy revelando algo, o que no debería, pero Puede que sea una de las... puede que sea una de las personas que vengan aquí. Y el otro día decía algo que tiene sentido, que es que la libertad no se come y de libertad no se vive. Y ella decía que una democracia que no está funcionando en términos de proveer de las mínimas garantías materiales a generaciones enteras es una democracia que va a ser cuestionada de manera evidente. Esto y tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve ir a votar cada 4 años? Miseria, esté quien esté. Y muchos jóvenes saben que están votando miseria, esté quien esté, porque el modelo económico Pero entonces la genera culpa, cada vez más entonces la desigualdad culpa y una desigualdad generacional. quizás en sea de la algunos sociedad, sentidos. que no hace nada para cambiarlo. Entonces vayamos todos a la puerta del que manda de turno a quemar, ¿sabes? La puerta y a entrar, ¿sabes? Como en la revolución de San Petersburgo contra los zares. O sea, cambiemos el modelo, pero luego no pasa nada. Luego no pasa nada, o sea, esto es una cosa cíclica, es pendular. O sea, cada 8 años gobierna unos que son más conservadores o unos que son más socialistas o más de izquierdas o más... Es que me quema mucho lo de utilizar los términos hoy en día en las ideologías porque creo que todo el mundo tiene un poco de sentido común y quiere más o menos lo mismo, ¿no? Que los derechos garantizados, que haya acceso a la vivienda, entonces... ¿Qué es lo que está pasando? Se está gastando políticas en la ideología de género de los cocos en Sudáfrica, pero luego, por ejemplo, no se construyen viviendas. Sí. Entonces, claro, joder, pues... Mira, esto es se interesante, proteste en las ¿no? urnas. Y este debate siempre y a la izquierda le da mucha alergia. La obra pública en una época donde no había libertad de prensa. ¿Franco? Claro. Claro. Pues de eso te estoy hablando, Claro, ¿no? claro. Yo creo que venimos de unas generaciones que han puesto las libertades individuales por encima de todas las cosas Las colectivas, estoy de acuerdo. y ha abandonado las colectivas y como dice, yo creo muy bien Estefanía Molina, vendrá, si no o la siguiente, la otra que venga después, que diga, es que a mí me da igual la libertad si no tengo un techo. Si no lo puedes ejercer. Si la libertad es la libertad de morirse de hambre, ¿de qué me sirve? Por ir cerrando e ir hacia otros rincones de la herencia que hemos dejado totalmente abandonados,
hay bastantes personas que preguntan, y me parece una pregunta también muy perspicaz, veo que hay gente muy perspicaz por aquí, que parece que solo se heredan beneficios, pero preguntan por cuando se heredan responsabilidades. Por ejemplo, quien hereda una empresa y que generalmente luego la hunde, ¿no? Sí. ¿Qué pensáis de heredar Claro, no es el fruto del trabajo, sino el trabajo. Pues hombre, eso siempre se ha dicho, ¿no? Que la primera generación, contándolo, ¿no? Hace el dinero, la segunda lo mantiene pero lo empieza a perder, la tercera se lo gasta. Luego hay una cuarta que, pues eso, es bastante paupérrima, y luego el ciclo se puede repetir, ¿no? Eso se estudiaba y ese tipo de cosas, con los que le daban mucho. No, en serio, le dabas una impresión, un medio de comunicación, un conglomerado, un lo que sea, y al final, pues hombre, el que fue o un hijo de puta por crearlo así de bien, o un tío muy brillante, es uno. Es muy difícil que luego esa saga continúe. Pero claro, hay gente, la gente con mucha pasta, los nobles herederos y tal, ellos no hablan de tener, ellos hablan siempre de mantener, precisamente. Claro, ellos no dicen yo he heredado un castillo, dicen no, me ha tocado ocuparme de este castillo. Entonces lo ven así como una putada, es como algo que les pesa, que les puede, que les va en el apellido, va en la historia, va en los genes, va en tal, y ahí hay una tara que es verdad, que ocurre. Luego lo que pasa es que hay gente que le da igual. Yo tengo un primo mío que es muy malo, Íñigo, que dice siempre, ¿sois muchos en tu familia? Sí. ¿Y os lleváis bien? Y dice, sí. Esos que sois pobres como ratas. Claro. Esta era la gracia que veía yo. Decía, coño, yo no me voy a tener que pelear con nadie. Tengo una amiga cuyos padres tienen bastante dinero, y una vez con 20 y pocos me expresó que una de sus preocupaciones era mantener lo que le iban a legar sus padres, y dije, joder, gracias a Dios que he nacido pobre, porque es cierto. Y aquí te voy a contar la historia de una familia amiga mía que no tiene que ver tanto con lo material, sino con otra cosa, que además son muy fans tuyos, y desde aquí mándales un saludo. Un saludo. Y tienen una niña que tiene un síndrome y va a ser dependiente. Pasa cuando los padres son fans míos. Claro. Son los hijos malos. Va a ser dependiente durante toda su vida. Y van a tener un segundo bebé, y alguien, cuando se enteró, estábamos de sobremesa, y dijo, joder, pero ese segundo bebé va a estar condenado para toda la vida, cuando mueran sus padres, a cuidar al primero, a cuidar a la primera persona, que va a ser dependiente para siempre. Y lo veían como algo muy injusto. Nacer para cuidar. Todos nacemos con esa herencia. O sea, todos nacemos con ese imperativo de cuidar al otro, ¿no? Y en cierto sentido es una gracia y es un don que esa persona vaya a nacer con una obligación de por vida, que sea cuidar a alguien que le va a dar mucho trabajo, pero que también le va a dar mucha luz, ¿no? Y con esto me refiero a que incluso aquellas herencias que parecen una putada y una responsabilidad enorme, seguramente hagan de quien las recibe alguien mejor. Sí. Oye, estoy pensando, hay gente que hereda una condición psiquiátrica, tío. O sea, claro, si piensas en la herencia... Hay gente que ha preguntado por eso, heredar claro, rasgos, enfermedades, claro, la belleza, la fealdad... Sí. Claro, es que somos eslabones de cadenas, ¿no? Como individuos estamos atadísimos a herencias que van también por ahí. Sí. Sin duda, estoy completamente... Yo creo que yo hubiera sido un heredero magnífico y no hubiera mantenido ningún legado, me lo hubiera pulido, hubiera vivido muy bien, ¿sabes? Y no sé, y es como dice, no sé, muchos escritores siempre han dicho, o sea, tú al final escribes, amas la literatura, pero escribes porque tienes que comer. Si no, vamos, me levantaría, no sé, igual que pronto, porque soy un medio ansioso, entonces me levanto muy pronto, pero me pasaría el día leyendo, cocinando, o, ¿sabes? O lanzando una pelota a una pared, ¿sabes? Y me divertiría, probablemente, o sea, puedo sacarle brillo a cualquier cosa, incluso a lo de la pelota, o sea, es que lo mismo tirar la pelota así que tirarla así, o sea, ojo, hay una diferencia y así, ¿sabes? O sea, te puedes pasar una vida lanzando la pelota de maneras distintas si tienes la suerte de haber dado de poder claro, la hacerlo, pelota, claro, la casa, la que lanzar, la pelota y la pared, ¿sabes? Y así podíamos estar pues 2 o 3 generaciones. No ha sido el caso, claro. Y tampoco creo que haya que ni lamentar una cosa ni la otra, o sea, cada uno nace donde nace, no elige, y meternos ahí con el dedo en la parcela de al lado,
me parece deshonesto. Hay alguien que hace un pequeño reproche, que es que no hemos hablado de las herencias, pero no de los testamentos. Uy. Y es una cosa curiosa. Lo relacionan con qué poco se cuida hoy de los mayores, cómo se les tira en una residencia... Hasta ¿no? que... Hasta que empiezan las visitas, ¿no? Porque llega la buitrería, ¿no? Pero os preguntan por lo de esta es la penúltima pregunta, porque la última la tiene que hacer José siempre. Pero esta es la penúltima pregunta. Dice, la herencia también es una deuda, en el sentido de lo que estábamos hablando, y no me refiero a los impuestos. Viene asociada a un testamento, a la voluntad de alguien que ya no está para imponerla. A veces trae consigo deberes. ¿Debería quitarse la herencia al heredero que no los cumple, que traiciona el testamento? Uy. Eso es cosa del finado, ¿no? Tiene que aparecerse. Que ponga una cláusula en el testamento de, oye, si no cumples esto, pues se le quita dentro de 10 años. Eso, algo así, que seguro que se podrá articular legalmente cualquier matiz respecto a eso. A mí en eso me encanta más la faceta más que de ser heredero, ¿sabes? De ser heredar a alguien. O sea, me gusta mucho el gesto de que alguien considere a su hijo un cretino, ¿sabes? Y diga, ¿sabes? Con todo lo que me ha costado hacer esto en la vida, ¿sabes? Tú no lo vas a disfrutar, ¿sabes? Y realmente, ¿sabes? Luego encima llega la ley y te vuelve a poner una zancadilla y te obliga a darle un tercio, ¿sabes? Y entonces dices, vale, sí, pero el tercio de libre disposición va a ser para, ¿sabes? La persona que más odies del mundo, porque lo único que quiero es, ¿sabes? Garantizarme que te voy a joder con este testamento, un poco aunque sea, ¿no? Y entonces ahí hay algo muy bonito, ¿sabes? Esto es un mensaje para tus propios hijos, ¿no? Para que te cuiden. Que se pongan la pila, ¿sabes? O sea, porque, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Igual de repente llega... Hay una cosa que se acelera mucho, ¿no? Es verdad que como la vida cada vez es más cara y la gente no lo está pasando putas, se vende, pero te quedas a vivir en la casa, ¿no? Que se llama la nula propiedad, me parece. Entonces, tengo una casa, en vez de pagarme 300.000 euros por la casa, pues negociamos, dependiendo de la edad que tenga, es que es todo muy bastante bandido, dependiendo de la edad que tenga, dame tu historial médico. ¿Has fumado? No, ¿sabes? Porque entonces, ¿sabes? Igual vas a estar más tiempo de lo que quiero, pero venga, te doy 100.000 euros y dentro de 15 años la casa es para mí y no la pillan tus herederos. Y ahí hay cosas, pues yo creo que muy bonitas y muy las miserias. No, es verdad, es que me enternece un poco la miseria humana también, tanto como la bondad. Y ahí hay algo, hay un duelo, hay un celo, hay un dolor, ¿no? Entonces, yo creo que en un testamento se podría poner cualquier cosa. Soy fan de eso. Yo creo que como el hijo pródigo, si el hijo vuelve arrepentido, pues le das todo lo mejor y el otro hijo dice, hombre, padre, yo que he sido ejemplar, ¿le vas a dar lo mismo a este hijo de puta que a mí? Y le dices, sí, es mi hijo. Pero yo ni me había planteado testamento. Yo creo que para los que no, somos de la casta del no tener, los testamentos se quedan un poco igual. Lo has leído en las novelas, ¿no? Claro, sí, el testamento, y dices, sí, pero no, ni siquiera lo había pensado. Claro, es muy interesante lo que se plantea, ¿no? Si tienes un hijo que es un indeseable, no sé. Yo creo que el Estado te obliga a darle una parte. Sí. Tú no puedes desheredar, me parece. Ah, ¿no? No, es lo que digo, hay un tercio obligado. Pero ¿y esta gente que se casa con una joven para heredar a la joven? Estoy con Juan, siempre que el Estado se mete en algo, lo jode. O sea, con lo bien que hubiera dejado a este tío. No tenía ni idea. Bueno, José, puedes hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Venga. El otro día leí una noticia que cada vez está aumentando las herencias a las mascotas. Había también esto en el WhatsApp. Vaya. ¿Qué opinamos de eso? Pues que ahora sales de aquí y te puedes encontrar a un par de leones peleándose y con esto de la hosteria, notoria, ¿no? Como qué coño se llamen. Yo creo que va a aumentar la zoofilia, sin embargo. Sí. Te enteras de que el perrito está forrado y te lo tiras. Si te lo tienes que tirar, te lo tiras. Y yo, aun con estos dos críticos del Estado, pues le respondería como Maduro, expropiese. O sea, ¿pero qué es eso de que un gato? Hace poco veíamos la noticia de que un gato había heredado un piso y claro, hasta que el gato no murió, estuvo ahí el piso con el gato, que nadie le echaba de comer, ¿no? Pero yo creo que, no sé. Como ya no le puedes internar en un psiquiátrico a esa persona, pues... O sea, si muere sin descendencia, que se lo quede el pueblo,
la gente, ¿no? O sea, un gato o déjalo a los... Sí, pero ¿qué va, verdad? Pero ¿cómo empiezas a ordenar eso? Yo, volviendo a la figura de la zoofilia, me interesaría mucho la figura de cómo sería un Javier Rigau que se dedicara a las mascotas, ¿no? ¿Qué término tendría ese tipo de persona? Pero nada, me parece que es una gilipollez más. ¿Sabes? 8.000 millones de personas en el mundo y por ratio pues tiene que haber por lo menos 50 100 millones que son unos anormales. Pero también me parece fuerte que obligatoriamente le tengas que dejar a un hijo algo, pero que también se lo puedes dejar a una mascota. O sea, la posibilidad... A la mascota no le puedes dejar dinero, ¿no? En España. Bueno, creo que no. La pregunta de José, yo leí un caso en el que es verdad el del que gato. En Estados Unidos sí, una señora que dejó a su perro. Y creo que se articuló a Que través yo de ese una perro lo especie estoy buscando en Tinder y no lo encuentro. de fideicomiso. Era bastante suave, o sea, no sé por qué yo reí tanto. Se tuvo que mudar porque Hay personas peores. estaba lleno de humanos, ¿sabes? Parecidos a ti y a mí, que estaban como preguntando de hola, está Bobby en casa. Bueno, vamos a terminar. Muchísimas gracias. Juan, Creo que... Juan, ¿qué pasa? ¿Qué? Que una cosa, que es que esto que ha estado muy bien, la verdad. Pero ¿Qué vas a decir si te pagamos porque lo digas? tú has estado todo el rato diciendo... es que bueno, han estado ellos, diciendo, claro, venimos por Juan y no sé qué, pero eso no es verdad, ¿sabes? Hay una persona ahí en el público que se llama Andrea. Por claro, supuesto, claro. sí, eso Por le supuesto. Acabamos dando las gracias, por supuesto. Sí, claro. A ver si le damos. Sí. Muchísimas gracias al ayuntamiento, al alcalde, que están los... Mira, se ha iluminado el cielo. Hostias, está el alcalde. Dices el ayuntamiento y se ¡Ojo! ilumina. Muchísimas gracias a la Junta de Retiro, muchísimas gracias a Andrea Levy, porque hemos estado con ella organizando esta y otras que vendrán. Vamos a hacer esto una vez al mes. Los temas cada vez van a ser más polémicos. Queríamos empezar con las herencias, que es una cosa que bueno, pero la idea es esta. La idea es, vamos a escuchar a dos personas inteligentes hablar de su punto de vista y luego los vamos a sentar y el público va a decidir por dónde va el debate. Espero que os haya gustado, ha sido un experimento, ha sido un placer estar aquí y nos alegra muchísimo y esperamos que todos heredéis muchísimo. Gracias, Andrea, y gracias a todos por vuestro tiempo.